La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Acerca de una palabra, yo le decía al Señor ayer, yo estaba meditando, ¿cierto? Porque tenía, como decir, ya una palabra. Uno dice, Señor, yo te coloco esta palabra, guíame, Señor, para que haya el fluir en el tema que Dios coloca en el corazón. Más me está pasando algo bien raro, y es que antes de la predicación, en las noches, se me viene en el medio del sueño, ¿sí? Se me viene como el tema que tengo preparado y comienzan a venir como pasajes a mi mente. Entonces me ha tocado levantarme 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, apuntar los pasajes, porque no a las 6, 7, a las 5 y media que me levanto los domingos, ya normalmente se me van, ¿sí? Entonces lo que hago es anotarlos. Entonces tenía la palabra, pero la que se me venía a la mente en medio del sueño era la palabra que se compartió en la vigilia, ¿sí? Y yo decía, pero si le entiendo, vuelvo y reitero que cada quien tiene su forma de entenderse con Dios, ¿cierto? Y resulta que si yo en esa forma de entenderme con Él le entiendo eso, pues ¿quién soy yo para decir cierto que no? Entonces, como tal, título así de la predicación, para que lo tengamos en cuenta, hermanos, vamos a utilizar esta frase que es muy utilizada, sí, una frase muy utilizada. El pueblo que no conoce su historia, ¿qué sucede con ese pueblo? Tiende a repetirla, ¿cierto? Pero tenemos una lucha, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? La fuente que escribe la historia. Porque ustedes saben que pueden haber intereses en ocasiones en las diferentes fuentes. ¿A dónde me voy yo con esto? Es muy parecido a hablarle a una pareja que está presentando problemas y que está pidiendo una consejería, donde usted escucha de pronto a la persona. Si la escucha sola, ¿usted cree que normalmente la persona sola va a decir todos los errores que tiene, las fallas que tiene ella y todo eso? ¿O siempre normalmente qué va a estar? Diciendo, vea, es que él hizo tal cosa, es que él hizo tal cosa, es que tal cosa y tal, ¿cierto? Por eso es una consejería que busca uno normalmente, escuchar las dos versiones, ¿sí? Y para ver quién tiene la razón. ¿Y cuál es el propósito de escuchar las dos versiones? La justicia, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para saber que voy a dar un consejo justo? ¿Por qué no tengo que sopesar yo? Por la palabra de Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios. Entonces, por eso, yo recuerdo que mi papá me decía y me hablaba de tiempos, cuando él era niño, me decía, en mis tiempos estaban los liberales y los godos, le llamaban conservadores. Había algunos que les decían, no sé si eran los pájaros o algo así, no sé, que eran personas como que hacían violencia muy fuerte, ¿sí? Entonces la cuestión es que desde luego, en el conocimiento que uno recibía de parte de su papá, por ejemplo, yo me crié diciendo que era liberal, ¿sí? Yo me crié diciendo, yo veía cuando había las elecciones, yo recuerdo y tengo aquí en la mente todavía una familia muy especial que había por la casa, que ellos sacaban, por ejemplo, hasta las sábanas, porque pasaban en ese tiempo, es muy diferente a las elecciones de ahora, porque las elecciones de ese tiempo, recuerdo que los buses recogían la gente e iban por las calles pitando, ¿cierto? Y vean los que vayan, era contratado de acuerdo a los movimientos políticos, pero iban pitando por las calles. Y recuerdo, porque se me viene a la mente una familia que sacaba hasta la sábana de su casa, la sábana roja, ¿sí? Y comenzaban a hacer así, y ¿saben por qué se me quedó en la mente? Porque de un bus cogieron y le quitaron la sábana y se la llevaron, ¿sí? Los dejaron sin sábana, hermano, ¿sí? Y literalmente cuando uno comienza, como decir, a ahondar en la idea, bueno, ¿y qué es liberalismo? ¿O qué es ser conservador? Porque literalmente uno seguía, ¿era qué? Como decir, lineamientos de acuerdo a lo que el papá pensaba, lo mismo que pasa con las religiones.
Usted, la mayoría de la gente dice, yo soy de tal religión. ¿Por qué? Porque mi papá, porque mi mamá, porque mis abuelos. Pero literalmente uno no sabía ni qué quería decir eso, por ejemplo. ¿Cuál es el significado de la religión que uno seguía? Entonces, por eso, y es lo hermoso, Dios nos dejó su guianza, Dios nos dejó su palabra, ¿sí? Por eso la Escritura dice que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasará. O sea, la verdadera historia, o la contada literalmente por una versión verdadera, es la que está en la Biblia. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Porque reflexionaba en viernes pasado acerca de lo que dice la palabra. Dice la Escritura, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y esa es característica ¿de qué? De la verdad. La verdad no cambia, ¿sí? Entonces, cuando usted conoce ese parámetro, mi hermano, usted ya tiene para guiarse y la toma de decisiones y todo lo que usted vaya a hacer. Simplemente confróntelo con la verdad, con la palabra de Dios. Para escuchar al esposo y a la esposa, y este dice tal cosa y este dice tal otra, entonces yo digo simplemente, bueno, está escrito esto. Por ejemplo, en mi casa sucede así con mi esposa, ¿sí? De pronto hay una desaveniencia, un desacuerdo, no estamos de acuerdo en algo, y a aquel que le venga la palabra de Dios ahí mismo, suelta la rema, ¡pah! Está escrito. ¿Y qué sucede? Lo que decía ahora Mariluz, porque hay gente que la va a escuchar y dice, aunque esté escrito, ¿sí? Para mí. Entonces el problema es cuando nos enfrascamos en esa forma. Vuelvo y le repito que dentro de las versiones que tenemos históricas de la tierra, del caminar de la sociedad, de las culturas, uno no puede ignorar, ¿sí?, el interés de quien la dejó escrita, por ejemplo. Uno no puede ignorar eso. ¿Para qué lado inclinaba su corazón la persona? Si para este lado de acá o para este lado de acá. Y así conforme, entonces escriben los anales históricos. ¿Para qué? Para ir llevando a la gente en una idea, ¿sí? Para enfocarle y que la gente se enfoque en una idea. Pero resulta que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí? Entonces, cuando comienzo a leer, ¿qué nos enseña la Escritura acerca de cuestiones, por ejemplo? Porque la gente dice, y lo digo con el respeto, porque yo sé que esto es una cosa que se ha metido en el pensamiento de muchos. No, en la iglesia ustedes no deben de hablar de cosas de política. Miren, lo voy a llevar para que vean la Biblia. La Biblia, Deuteronomio 17, del 14 al 20, Camilo. ¿Por qué? ¿Qué es política? Voy a decirles que encontré que es política. ¿Qué es política? Actividad humana orientada a la toma de decisiones colectivas, la gestión de poder y la resolución de conflictos dentro de una sociedad. O sea, en resumen, es la actividad humana en favor de ¿qué? Del bienestar colectivo, ¿sí? Eso es lo que sería política. Una cosa es política o políticos y otros son politiqueros, porque esto está atestado de politiqueros por todos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a mirar si en la Biblia nos habla de temas como estos o no. Porque yo le decía a alguien, mire, si el evangelismo no está por encima de ciencias políticas, de digamos tecnología, de una cosa y la otra, de todo lo que existe, literal, de todas las ramas de conocimiento humano, si el evangelio no está por encima de ellas, entonces el evangelio está corto. Porque es que la verdad debe de estar por encima, ¿sí? Por ejemplo, de la medicina. Vamos a dar el ejemplo de ello. Para poder ser un buen médico, la persona tiene que tener conocimiento. Pero si no se guía por lo que enseña la palabra acerca de la parte, por ejemplo, moral, de principios, pues ¿qué vamos a tener de pronto allí? Un médico lleno de conocimiento que posiblemente va a servir ¿para qué? Para algunos principios o de pronto algunos intereses dañinos. Un ejemplo, el aborto. Entonces el tipo dice, no, es que la ciencia me dice y la ley me manda y entonces mi conocimiento me lleva a sacar estas conclusiones. Y entonces, ¿qué sucede? Él va a tener su propio, digamos, manejo moral de lo que es su ciencia en la que él está. Y si no es el evangelio el que cubre todo tipo de ciencia, mis hermanos, les voy a decir, no es evangelio. No es evangelio. El evangelio tiene que estar encima
por encima aún de las culturas. Porque si no, Jesús solamente hubiera dejado un mensaje ¿para quién? Para el pueblo judío, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Por eso el evangelio tiene que estar por encima de todo tipo de arte, ciencia, ¿sí? Porque hoy le llaman arte a muchas cosas que literalmente están untadas de degradación, influencia de santería. Y hoy dicen, no, esto es artístico, pero literalmente lo que están así es invocando. Aquellos que ya tenemos cierto conocimiento de la Biblia, de Deuteronomio 18, por ejemplo, donde dice que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien pase a su hijo o a su hija por fuego, ni quien consulte a magos, hechiceros, adivinos, santeros, y todo este tipo de cienciología o ciencias ocultas que lo que están es degradando, porque en eso está obrando el maligno. Una persona puede decir, no, respetamos su cultura. Venga, entonces acomodemos el evangelio, por ejemplo, a las prácticas que tenga una tribu, por ejemplo, de invocaciones, chamanería y todas estas cosas. Entonces, venga, entonces ahí es donde viene el sincretismo, ¿sí? Ahí es donde sucedió un poco lo que sucedió en Cuba, donde simplemente a la Virgen le colocan otro nombre, al llamado santo le colocan este nombre, y entonces lo que hacen es una mezcla de todo. Eso no es de ahora, eso viene de mucho tiempo atrás, Babilonia, el Imperio Romano, ¿sí? Cuando le colocan Diana de los Efesios, que es el templo de la diosa Diana, y todas estas cosas, simplemente una mezcla que hicieron, ¿sí? Entonces, cuando usted y yo conocemos la Escritura, dice la Biblia, conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso tenemos, por ello, la palabra profética más segura. Vamos a leer, mire lo que dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás. O sea, Dios le dice al hombre, y gloria al Señor, porque nosotros estamos en un, digamos, sistema gubernamental que tenemos un beneficio muy grande. Lo que pasa es que la persona sin temor de Dios no lo aprovecha. Yo sé que se habla de equidad, ¿sí? Pero por intereses, por principios, es triste. Lo digo con todo el respeto. Yo sé que hay gente que dirá, no, eso para mí no cuadra. Pues que lo que sea de Dios, que se quede en nuestros corazones. Si no es de Dios, que no se quede en nuestros corazones. Pero yo le digo que dentro de esa democracia, ¿sí?, el gobierno humano, hay cosas que de pronto no le parece que no son como justas. Hay gente que se le da lo mismo, lo digo con el respeto, votar por alguien que no tiene principios, que no tiene temor de Dios y toda esta cuestión porque de pronto alguien le dio plata. Miren, ese voto vale tanto como el de aquel que de verdad está interesado en principios, en temor de Dios y en que al país le vaya bien, o que sus hijos se beneficien de un gobierno justo. Y son equivalentes los dos, ¿sí me entienden? Los dos votos valen lo mismo. Ahí es donde uno ve que la persona puede, en un momento determinado, puede, como que esto no está cuadrando. ¿Por qué no dan las cuentas? Porque simplemente, yo sé, vuelvo y reitero, que en la democracia hay, como decir, se busca una equidad, lo que el pueblo escoja, ¿sí? Entonces tienen derecho a votar, está bien, pero el resultado nos habla si esas peticiones que hace el pueblo en ocasiones son justas o no. Que suelten a Barrabás, decían los carefeos, ¿cierto? Los fariseos, que suelten a Barrabás. Venga, ustedes escojan a quién soltamos. ¿Soltamos a Jesús o soltamos a Barrabás? Entonces, simplemente son cosas que pasan. Ya estaba determinado que Jesús iba a morir, pero uno mira allí ciertos principios de esto de que el pueblo escoja. Entonces Dios nos da a nosotros la posibilidad. Hoy por hoy tenemos ese beneficio. En el tiempo bíblico eran monarquías o eran reinados de descendencia del padre al hijo, le pasaba el reino, ¿sí? Pero ustedes van a ver que los casos bíblicos, algunos pasajes que voy a mostrar aquí, te hablan referente a lo mismo, ¿sí? Y es que, mis hermanos, Dios le da la facultad al ser humano para que escoja. Miren, entonces dice ahí: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Primera, ¿cierto? Él está diciendo. Ahí está diciendo, oiga, no me vayan a colocar a alguien que no esté bajo un
digamos, un yugo igual, bajo unos mismos preceptos, bajo unos mismos lineamientos. Comenzamos por esa parte, ¿sí? Entonces, pasajes como ese nos hablan, ¿cierto?, acerca de que Dios escoge, o sea, Dios coloca y quita bajo el parámetro de que Él lo coloca en el corazón también. Y hay una mala idea que se tiene entre mucha gente en los pueblos, en algunos pueblos. No, es que el gobernante tiene que ser, mejor dicho, un hombre de Dios. Mire, en la misma Biblia Dios permitió gobernantes que no, es que Él no está dirigiendo una iglesia, Él está dirigiendo una nación. Pero a nosotros nos da la facultad el Señor de que oremos por las autoridades, de que escojamos con sabiduría, de que meditemos, porque, hombre, ya conociendo los principios, miren que nosotros no nos vamos a mover, o eso se espera, como el mundo se mueve, que el mundo dice, voy por mis beneficios y no por los beneficios de los demás. Voy porque me den esto a mí, pero los demás de pronto ahí tengan el riesgo de la inseguridad o tengan el riesgo de una cosa, porque tarde que temprano eso te puede alcanzar también. Las malas decisiones que se tomen en parte de una autoridad, un padre de familia que se mete con una mujer por la ajena, mire, tarde que temprano eso comienza a afectar la casa, la va a afectar. Es más, lo va a afectar a él y va a afectar a los hijos y va a afectar a las cosas, por ejemplo, denlo por hecho en la parte económica. Ya, ahí comenzó el golpe ya, ¿sí? Siempre. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice? Jeremías 25:9. Miren y verán que eran hombres perversos, pero que Dios mismo permitió que vinieran a ser líderes para juzgar una nación. He aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿Quién colocó ese hombre allí para que llegara a invadir a Israel? Dios mismo, Dios mismo lo coloca, ¿sí? Pero Dios mismo lo colocó a él. Quiere decir, sí, tiene que ver, lo de Dios tiene que ver con liderazgo también, con líderes, con personas que están allí mandando. Isaías 45:1. Y actualmente está lo delicado, por ahí le escuché, no sé si será cierta esa frase de Donald Trump. Donald Trump dijo en estos días, lo leí de una fuente seria, que sin él Israel ya no existiría. Delicado, ¿por qué? Porque el problema del poder es eso, el problema del poder, y ahora el poder absoluto es más dañino todavía. Por eso uno siempre debe anhelar ser dirigido por alguien. Uno debe estar bajo una sujeción, ¿sí? He aprendido eso, lo vengo aprendiendo desde niñito. Mi papá me enseñaba, mi hijo, lo que yo le diga, tal cosa y ¿cierto? Uno va creciendo y ya uno busca la idea, venga, pero ¿por qué, papá? Y uno comienza la preguntadera. Pero al final, uno cuando ya es mayorcito, uno dice, hola, mi papá sí tenía razón, ¿cierto? Esa experiencia que llegaron a tener los viejos, sí, ya él tenía razón, ya uno cae en cuenta, sí, así es, como ellos le decían a uno la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, el problema es eso, el poder absoluto. Hoy yo lo vivo, por ejemplo, en cada decisión que va a tomar, algún viaje. Yo sé que el pastor nunca, normalmente me ha dicho, no vaya a un viaje, por ejemplo, alguna salida para alguna. Yo sé que él no me dice, o no me ha dicho que no, pero siempre le coloco a él la información. Pastor, le informo a ver qué me dice usted, pastor. Si usted me dice que no voy, ¿sí? Usted es quien ora por mí, usted es quien decide. Dios escucha, Dios le habla, Dios lo colocó a él como autoridad mía, ¿sí? Y eso no puede ser pasado por alto. El pasar por alto una autoridad es como lo que luego va a pasar en el hogar de más de uno, de que los hijos no le van a escuchar el consejo de los papás y después van a decir, pero ¿por qué no me escucha? Porque uno tampoco está escuchando a quién, a la autoridad que Dios le ha colocado, ¿sí? O en el caso de Dios, directamente al hombre en la casa. El hombre le tendrá que dar cuenta a Dios un día. Mira lo que dice Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para subir delante de él puertas, destruir para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Es bien especial, esta profecía es escrita aproximadamente 100 y tantos años antes de que Ciro naciera. Tremendo, ¿cierto? Que ya Dios sabía cómo se iba a llamar, cédula de ciudadanía, tipo de sangre y toda esa cuestión, de aquel que iba a traer restauración a Israel. Y mire, Ciro no era un hombre conocedor de la Biblia, no era un hombre conocedor de la Biblia, no era temeroso de Dios, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Dios utiliza al que quiera. O sea, perfección en un líder no la va a haber, no va a haber.
Pero a nosotros sí nos es dado por la palabra el tener el temor, ¿cierto? Y de escoger a las personas que están, por lo menos sepamos que están diciendo que van en favor de los principios de Dios. Es que sería una locura que yo, conociendo de Dios, esté votando por alguien, porque nosotros somos culpables. 213.895 abortos en Colombia, desde el año 2022 hasta el año 2025. ¿Y sabe dónde está el lío? Que todos aquellos que hayan votado por los gobernantes que autorizaron ese tipo de ley, un día tendrán que alimentar a Dios, porque somos involuntariamente, ¿sí?, como decir, culpables también de la muerte de los niños. Hay gente que dice, por ahí me hablaba alguien, ¿no? Entonces usted prefiere la muerte y la guerra. ¿Usted está muy preocupado por la muerte? ¡Claro! Yo le decía, ¿y dónde has protestado, por ejemplo, por todos los niños que han matado en estos 2 o 3 años? ¿Dónde se ve que le digan? Nosotros por lo menos, yo sé que más de uno aquí predica en las calles, o le predica a alguien, y por lo menos le hemos dicho a la gente que vamos contra el aborto. Mire, por lo menos está sentada una voz de protesta, pero por lo menos lo estamos haciendo. Hay otros que no, pero sí, no, es que va a haber violencia. Mi hermano, ya estamos en violencia, ¿sí? Ya estamos en violencia. Eso es una realidad. Lo que sucede es que usted y yo estamos muy tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos muy tranquilos nosotros? Porque eso no ha tocado la puerta de nuestra casa. Porque nosotros no somos desplazados. Pero hay gente que está siendo desplazada en todo lugar. Nosotros aquí, como vivimos muy cómodos, pues claro, como que no nos... Pero literal está pasando, eso está pasando, ¿sí? Entonces ahí decimos, no, y entonces, ¿cierto? Dice Pilato, Juan 19:11, con esto voy terminando esta partecita de la introducción, está la introducción, imagínense. Juan 19:11, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién? A Pilatos: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Se dan cuenta entonces que una persona es colocada, ¿sí?, respaldada por Dios? Ojo con esto, así haga bien o haga mal, es respaldada. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, el sacerdote Aarón, cuando construye esa, cierto, que es un becerro de oro? Miren, tremendo, porque el juicio le vino para la gente. A él no le vino juicio, a la gente le vino juicio, pero él tendrá que dar cuentas por haber permitido lo que permitió. Entonces eso es lo delicado con un líder. Por eso hay gente que dice, venga, ¿y por qué? Entonces, si Dios habla de justicia, tiro fijo, un ejemplo, ¿por qué ese hombre duró como hasta los 80 o yo no sé cuántos años duró? Y entonces, ¿por qué Dios no se lo llevó? Porque Dios en ocasiones permite ese tipo de personas para tener juicio a una nación, por ejemplo, idólatra, ¿sí?, para naciones apartadas. Entonces, mis hermanos, entrando ya en esa parte, ¿cierto?, de lo que es por la escritura, nosotros debemos de entender. Le voy a escribir, solamente anoten los que quieran anotar, Éxodo 18:21, que habla acerca de hombres temerosos a Dios. Proverbios 29:2 habla de justicia, ¿sí? Y Romanos 13, del 3 al 4, ¿sí?, que promueva el bien, porque la autoridad no está puesta para agravarle al que hace lo correcto, sino para castigar al malvado. Entonces nosotros tenemos que sopesar todo eso, mis hermanos, porque hoy es un día especial en nuestra nación. Entonces, respecto al tema, se habla de un reinado de un hombre llamado Gedeón. En los tiempos bíblicos, les voy así parafrasear cortico, mis hermanos, lo que sucedió con Gedeón. ¿Qué sucedió con Gedeón? Gedeón es utilizado por Dios para libertar a Israel, porque había una tribu, madianitas, que cada que venían a robar, o sea, cada que Israel estaba prosperando y ellos sacaban la cosecha, entonces venían los madianitas y robaban a Israel. Se les llevaban todo lo que ellos habían cosechado. Deduzca allí el espíritu de Madián. Cuando un ladrón venga, o cuando usted sepa que alguien está robando, reprendo el espíritu de Madián en esa persona. Lo que operó en ese pueblo es lo mismo que opera en un ladrón, ¿sí? Una persona que está robando es un espíritu que operó en esa nación y que venían a robarlo. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que Dios levanta a Gedeón y lo coloca allí como juez y prácticamente le dice, venga, usted va a pelear, yo le voy a colocar las condiciones, usted me va a seguir, me va a obedecer.
y verá que todo va a terminar bien, y usted va a librar a Israel de la opresión y el robo de los madianitas y de los amalecitas. Y cosa que Dios hace porque lo utiliza, ¿cierto? Y él levanta prácticamente como un ejército, y el Señor le dice: no, Señor, son muchos, con 300 nomás, ¿sí? Iban a pelear contra un ejército de 135,000, y Dios se glorifica porque con lo poco, ¿cierto? Dios, el que no fía en lo poco, Dios lo pone en lo mucho, pero dice Dios que Él no necesita de multitud, simplemente con una vara utilizó a Moisés. ¿Para qué? Para abrir el mar rojo. O sea, Dios no necesita, hermano, de multitudes, simplemente de alguien que se disponga, no más. ¿Y qué sucedió entonces con Gedeón? Levanta esos 300, y con esos 300 libera a toda la nación de ese agravio. Viendo esto, el pueblo de Israel dijo: no, este es el próximo rey de nosotros. Venga, Gedeón, usted reine sobre nosotros. Pero ¿saben qué dice Gedeón? Ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos vamos a reinar. Jehová sea rey ¿de quién? De Israel. Jehová sea rey de Israel. Y eso te muestra un corazón aparentemente que un corazón que está como alineado. Dice: no, o sea, este hombre no está detrás del poder. Pero ¿qué sucede con el poder? El poder es dañino. Ya él tenía cierta manifestación ahí de seguidores, toda esta parte, y llega a tener, dice la Biblia, 70 hijos. 70 hijos. Y los coloca como si fuera a decir como un parlamento, como el Senado o el Congreso de una nación, para que ellos dirigieran en los diferentes lugares. Y los coloca prácticamente allí, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Un día, ya más adelante, Gedeón muere. Él muere. Y quedaron sus hijos como dirigiendo, porque ya estaban dirigiendo. Es más, esa parte de la yo no quiero mandar, sino que sea Dios. Pero ¿qué tenía Gedeón? ¿Qué te muestra esto de 70 hijos con diferentes mujeres? Tenía como decir un harén, este hombre, ¿sí? Tenía como un harén. ¿Y eso quién lo vive? ¿Eso quién lo tiene? Pues los dirigentes normalmente de alta alcurnia, normalmente, aunque no falta por ahí ¿cierto? El que llaman 7 mujeres, que pasa necesidad, pero tiene una gracia, entre comillas, llamativa, un espíritu de adulterio que eso le llega, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió con Gedeón allí? En una población llamada Siquén, él dice en la escritura, tenía una concubina, tenía aquí como decir una empleada que le servía y tenía con ella relaciones, y con esta mujer tiene un hijo que se llama Abimelech, ¿sí? Y Abimelech quiere decir: mi padre es rey, mi padre es rey. Miren, paradójico, yo no quiero ser rey, pero le coloco a mi hijo el nombre, pero sigo siendo el rey. No, mi padre es rey, ¿cierto? ¿Cómo le coloco? Mi padre es rey. Entonces, ¿será que ya no tenía como el pensamiento de que yo no soy el rey aquí, sino que Dios es el rey? Es bien especial, ¿cierto? Porque por sus hechos se manifiesta lo que había en el corazón ya de Gedeón. Gedeón es llamado Jerobal también, porque en el momento en que Dios le dice: vaya y tranquilo que usted va a pelear, lo primero que la orden de Dios es: derrumbe el altar de Baal que tiene en la casa de su padre, Joás. ¿Y qué sucede? Él lo derrumba, y entonces la gente vino como a vengarse porque él había derrumbado el altar. Y entonces Joás le dice a la gente allí, era un hombre que parece que tenía peso también, y le dice: hombre, ¿y por qué no dejan que esa imagen o que ese Dios se vengue él mismo? Si es Dios, ustedes no pueden a pelear por él, dejen que él se vengue. ¿Y qué sucedió? No pasó nada, ¿sí? Entonces resulta que lo colocan como rey al ver el resultado. ¿Por qué? Porque él liberó a Israel de esa opresión, de esos robos, de todo eso que le venían a hacer los amalecitas. Venían con gran cantidad de camellos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Dios les da la victoria y vence con 300 hombres a todo ese ejército. Entonces viene esta parte donde los 70 hijos volvieron otra vez, después de que hay grandecitos, y se apartan del temor a Dios otra vez. Pero tremendo, porque Abimelech en su corazón, miren, se le ocurre una idiota. ¿Una qué? Una idiota, ¿cierto? Una idiota. Se le ocurre la idea, ahí está en Jueces capítulo 9, versículo 1 en adelante. Hijo de Jeroboam fue a Siquén, ¿sí? A los hermanos de su madre. Ese Siquén estaba ubicado más o menos en los lados donde quedaría luego Samaria. Era un lugar donde no había Dios. Allí no, ellos no temían de Dios, no tenían, como decir, reverencia ni temor de Dios alguno. Tenían imágenes. Es más, y se deduce por la misma escritura, porque tenían allá un templo dedicado a una figura llamada Baal-Berí, ¿sí? Baal-Berí. Miren lo que ellos adoraban. Baal, ¿sí? A los Baales.
Señor. Baal quiere decir Baal, ¿sí? Señor. Pero ¿qué quiere decir la palabra Berit? Con H a lo último, PH. Pacto. La palabra Baal, Berit, Dios de pactos. Pacto. ¿Y qué sucede con el famoso Abimelech allí? Hijo de Jeroboam, fue así que a los hermanos de su madre y habló con ellos y con todas las familias de la casa de su padre, ¿sí? De su madre, perdón, diciendo, o sea, eran hijos de diferentes mujeres, ¿sí? Entonces dice: yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o sea, de Gedeón, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. O sea, voten por uno, venga, escojamos uno nomás, pero que sea yo, ¿sí? Voten por mí. Miren, yo soy de los de ustedes. ¿A quién le habló? A un pueblo que no temía a Dios, Siquem, ¿sí? Ellos no le temían a Dios y tenían dioses paganos. Y él les dijo: venga, yo soy de la gallada de ustedes, escójame a mí, escójame, ¿sí? ¿Y qué dice la escritura? Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron, o con esto, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales, ojo con la estrategia, mira esta estrategia, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Vuelvo y repito, una cosa es la versión aquí de la historia contada por uno y por el otro, y otra es la palabra de Dios que nos está mostrando la verdad y el corazón al que se inclina, la inclinación del corazón del ser humano. ¿A través de qué? De la historia bíblica. Esta sí es verdad. Esta no tiene inclinaciones para mí. Yo creo esto para mí, yo lo veía así y yo lo escribí así, porque es mi forma de ver las cosas. En cambio, aquí estamos viendo la forma de ver de quién, de Dios. La escritura nos está mostrando que este hombre alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Vagabundos ociosos que le sirvieron, para ponerlo de rey. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra. Ritual, porque lo que está haciendo ahí es un sacrificio, lo está llevando a cabo sobre una ¿qué? Sobre una piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. O sea, de los 70 hermanos se le escapó uno, el menor, ¿sí? No lo pudo matar, el menorcito, y ese se le voló, ese se le logró volar. Pero los demás a todos los mató para quedar él como solo rey. Solo rey. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice la escritura? Cuando se lo dijeron a Jotán, ¿sí?, que él se estaba ya nombrando por rey, entre comillas, le sirve, lo decía en la predicación el viernes, le sirve como información a usted y a mí. El primer rey de Israel como tal, según la escritura, escogido por Dios fue, ¿quién fue? Saúl. No, escogido por Dios. Fue Saúl, el primero que escogieron, ¿sí? Por mano de quién, del profeta Samuel. Dios utilizó al profeta Samuel para ungir a Saúl. Pero el primer rey escogido en Israel, ¿sí?, fue Abimelech. Por esta escogencia que hicieron aquí en esta parte. Ahí está mostrando. Entonces, ahí le queda como batico para que le sirve de pronto para el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Le hablan a Jotán, y Jotán, ¿cierto?, viendo desde una montaña el día del nombramiento de su hermano Abimelech, que lo estaba buscando para matarlo, pero la montaña tenía que ir tan alta que, o sea, no se iban a poner a seguirlo porque no sé si en un caballo, en burro o en qué, pero se les volaba. Pero les dijo desde allá: escuchen, Israel, estas palabras. Miren lo que dice. Fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron los 9 los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para irse a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, mire, van 3, a la vid:
Pues ven tú y reina sobre nosotros. Y David le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande delante de los árboles. Dijeron entonces los árboles, o sea, todos estos que daban fruto, todos daban buen fruto: higuera, la higos, que son las brevas que usted conoce, ¿sí? La vid, ¿cierto? La uva, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Pero entonces llaman ahí a la zarza. Y miren lo que dice la escritura acerca de la zarza, ¿sí? Dijeron los árboles aquí, en versículo 13, 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: ¿he de dejar mi fruto? No. ¿Eso fue lo que dio la zarza? No. Porque ¿qué puede dar la zarza? Mire, la zarza no puede dar nada, eso no da fruto, ¿sí? La zarza en la Biblia, por varios pasajes, usted puede deducir para qué o qué significa una zarza, ¿sí? Una zarza es una especie de árbol que lo único que sí sirve mucho es para hacer fuego, para encender o hacer incendios. Para eso sí sirve la zarza, pero no te da sombra, no tiene ni hojas, ni produce fruto, ¿sí? Hay una por allá conocida como zarzapapilla, y no estoy mal, algo así que, ¿sí? Pero su frutico es una cosa toda amarguita, toda chiquita, como una bolita muy pequeñitas, pero literalmente no sirve para que nadie se esconda debajo para recibir sombra. Entonces, ¿qué dice la zarza? Este es el problema. Miren lo que dice la zarza aquí. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¿Cuál sombra? Si no produce sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a todos los cedros del Líbano. Mire, si ustedes no se sujetan a mí, entonces yo les incendio esto, yo les quemo esto aquí. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le hubieses pagado conforme a la obra de sus manos, ¿sí? Porque mi padre peleó por vosotros, está hablando Jotam, que es el hijo menor, que está denunciándole al pueblo ahí. Miren la lección que están haciendo ustedes, porque esto es una profecía que luego se les convierte en ¿qué? Maldición. Se les convierte en maldición, porque ustedes van a ver leyendo más adelante que dice: y la maldición de Jotam se llevó a cabo, se cumplió. Dice: y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre la misma piedra, y habéis puesto por rey sobre Siquén a Abimelech, hijo de la criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech, y él se goce de vosotros. Los únicos que iban a gozar, supuestamente, eran ellos, los de Siquén. Eran los únicos que iban a vivir Shaocho. Eran los únicos que le iban a pasar bien, ¿sí? Porque no dice el pueblo, no dice toda la nación. Está hablándole al pueblo que lo está colocando sobre el rey. Ojo, porque mire lo que dice después: y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de Siquén, de los de Siquén, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Lo que le está diciendo ahí es: miren, de Abimelech va a salir fuego para contra los de Siquén, pero después se va a voltear tanto que los de Siquén van a abrir fuego contra Abimelech. Se van a poner en contra. Ellos mismos se van a poner en contra. ¿De quién? De Abimelech, ¿sí? Y escapó Jotam y huyó, ¿cierto? Y después de que estas noticias salieron, pues lo nombran al rey. Y luego por allá se levanta un malentonado, se levanta alguien como decir, así como medio prendido, y les dice a los de les dice a los de Siquén allá en una cumbre, dice en los montes, que dice aquí que es bien delicado. Miren, versículo 23 en adelante: envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén que se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquén
que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Miren lo que sucedía mientras Abimelech era rey. Miren lo que sucedía. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Bet, vino con su hermano y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron sobre él su confianza. ¿Qué sucedió? Estos de Siquem, ahora respaldados ¿por quién? Por Abimelech. ¿Por qué respaldados? Porque ellos fueron los que lo pusieron, porque ellos sacaron de su templo, que quiere decir pacto, para darle a quién, a Abimelech, para que se sostuviera en el poder. ¿Y qué comienzan a hacer los de Siquem? Dice, a robar. ¿En dónde? En las cumbres, en las alturas, en los altos puestos. ¿Comenzaron a qué? A robar. ¿Qué dice aquí? Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado a Abimelech aviso. Les pregunto, ¿y qué hizo Abimelech? ¿Qué pudo hacer? Nada. ¿Por qué no pudo hacer nada? Porque ellos fueron los que lo pusieron. Por eso no se metía con ellos. ¿Sí? ¿Palabra de quién? ¿Palabra de Dios? Vayan a decir, te alabamos, Señor. Dice la Escritura: y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron las uvas y hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Ahorita ya la población se levantó contra Abimelech. Y miren, uno de los hombres que estaba allí dijo: no, venga, vamos a parar esto ya. Vamos a acabar ya con este reinado. Pero ¿qué sucede? Uno de los gobernantes de esa población, llamado Seúl, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, ese hombre llamado Gaal, el que dijo: vamos a derrumbar ya este reinado, ¿sí? Hijo de Bet, se encendió en ira y envió secretamente a decirle, a darle la razón a Abimelech: mire, hay uno que está levantando contra usted, ¿sí? Y resulta que ellos se van a reunir un día y usted debe venir e incendiarlos, acábelos, destruyalos, ¿sí? Porque se quieren levantar contra su reino. ¿Y qué sucedió según la Escritura? Que eso llega a oídos de Abimelech y dice: no, desde luego, vamos a acabar con esto, que me quieren quitar el poder, que me quieren destruir a mí, ¿sí? Del poder, me quieren bajar de mi poder. Entonces dice la Escritura que el día que se reunieron los pobladores de allí, ¿se me escapa el nombre? De Siquem, se reúnen ellos para festejar, ¿cierto? Y se reúnen en el templo mismo de Baal-Berith. Dice: y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándose la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. ¿Y sabe qué sucedió estando él en ese lugar? Estando en una parte de una torre, una mujer llega, coge una piedra de molino y se la empuja, ¿sí? Se la empuja. ¿Y a quién le cayó eso en la cabeza? A Abimelech, ¿sí? Y ahí quedó. Ahí quedó el hombre, quedó ya muy mal herido, golpeado, a tal punto que mire él, ¿cierto? La hombría de él. Le dice a su criado: mátame tú y no se diga que una mujer fue la que mató a Abimelech. Mátame tú. Yo les decía, recuerden que David, cuando manda a matar a Urías Eteo, y cuando le traen la noticia: miren, murió Urías Eteo, entonces David saca pecho ahí, estaba engañándose y engañado él también, y le dice al general: ¿por qué lo pusiste cerca de esa fortaleza? ¿No sabes que el hijo de Jeroboam murió porque una mujer le tiró una piedra y le cayó en la cabeza también? Miren, y este hombre diciendo: para que nadie lo sepa. Y resulta que David por allá ya lo supo más adelante. Y hoy nosotros aquí también estamos en el chisme. Aquí lo sabemos nosotros también.
No hay nada oculto que no salga a la luz. Mire, Dios no le esconde nada a nadie. Dios no le esconde nada a nadie. Y ahí está el resultado. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Aquí viene, ¿sí? Que fue prendido, ¿sí? Digamos, el plan que tenía él era incendiar. Lo único para lo que sirve la zarza, mis hermanos, es para incendiar, no sirve para nada más. Entonces ya está, ¿cierto? Ahí está la historia del famoso Abimelech. Esa es la historia del famoso Abimelech, ¿sí? Terminando este mensaje, quiero invitarlos a que leamos Mateo 7, 16 al 20, porque tiene aplicación no solamente en el campo de política, no, eso tiene aplicación para toda la vida, mis hermanos. Dice Jesús: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Miren, es que el árbol malo no puede dar de lo que no es. Hay gente que está, por ejemplo, en movimientos políticos, si te promete esta y en la otra, te lo digo, todos prometen, todos te prometen, ¿sí? Pero al final la persona va a dar de lo que es, ¿sí? De lo que es. Uy, ese muchacho tan hermoso, tan querido, tan buen mozo, mire eso, qué repapito. Y entonces cuando se le acerca, comienza a darse cuenta que el tipo en la casa golpea, maltrata a la mamá, le habla con dureza, la irrespeta, la maltrata al papá, no le hace caso tampoco. Pero si le promete a ella, no, tranquilo, que yo a usted se la respeto, yo a usted lo voy a cuidar. Usted verá, como dice por ahí, ¿cierto? Usted verá, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y una persona no va a dar de lo que no es. Por eso nosotros somos, y Dios nos aclara a nosotros la visión para saber escoger en todas las áreas con quién te vas a meter, ¿sí? Con quién te vas a asociar, en qué iglesia vas a escuchar palabra, ¿sí? Porque todos los pastores hablan palabra de Dios, todos hablamos palabra de Dios. Entonces la Biblia lo que manda es que por su fruto le conoceréis. Mire el fruto, ¿sí? Mire cómo vive la persona, cómo es con sus padres, si aún viven los padres, por ejemplo. Mire cómo es con su familia, qué concepto hay de la familia. ¿Va a escuchar ese concepto de pronto? No, aquí con este hombre no queremos saber nada. Ay, ¿verdad? Sí, porque es que él es evangélico y él a toda hora le está hablando uno es de Dios y él ya no participa con nosotros en tomar, ni en rumbear, ni nada de eso, ya, pero no lo queremos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el testimonio sería: no, hoy lo queremos mucho aquí. ¿Por qué? Porque pues, eso no pone problema para nada. Eso aquí todo se acomoda a todo lo que hagamos aquí. Él participa con nosotros en las cosas del mundo, en el sistema, todo esto, ¿sí? Mire el fruto. Te va a asociar con alguien que le digo: venga, pero no paguemos tal impuesto, pero no, yo me robé una información que tenía tal empresa, venga, coloquémosla aquí, ¿sí? Ojo vivo con eso, ojo con el fruto. Es que no es solamente con un pastor, también tiene que ver con los hermanitos, entre nosotros los hermanitos, porque hay gente que da vuelta de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y en ninguna iglesia queda. ¿Por qué? Porque a toda hora está viendo lunares en todo lado, está buscando el error para caer encima, y el error lo tiene él. Porque muchas personas que van a otra iglesia, normalmente lo que les incomoda de esa iglesia es lo que quieren venir a colocar también luego en la iglesia donde llegan. Entonces, paraditos en la raya. Por su fruto le conoceréis. Por su fruto, ¿sí? La empresa con quien te vas a asociar. Venga, no me venga conmigo, ahí está. Y después viene el llorón y el cubrir de dientes. ¿Por qué? Porque, mi hermano, mire el fruto. Dios por eso, y en medio, terminando ya, mis hermanos, en medio de una sociedad donde usted ya y yo no sabemos literalmente qué es la verdad, por toda la cantidad de información que hoy por hoy tenemos, miren, tenemos información por todo lado, pero ¿cómo hago yo para saber cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Por eso tenemos la palabra profética más segura
en la cual hacemos bien en estar atentos. Por la escritura, mi hermano, a usted y a mí nos pueden engañar ahora con eso de inteligencia artificial, con videos, y nos salen diciendo: mire lo que dijo este, y mire lo que dijo este, y mire lo que dijo este, y te lo muestran ahí al tipo, a la persona hablando y todo. Pero mire el fruto. Por ejemplo, en caso de un pastor, ¿cómo tiene su familia? Si vive con su esposa, si sus hijos están en sujeción, digamos porque decidieron, porque se da el caso, no es justificación, pero está en la Biblia. Por ejemplo, que los hijos de Samuel andaban torcidos, pero Samuel nos muestra, la Biblia era torcido. No, si ese hombre una vez llegó a pararse delante de todo Israel y les dijo: si alguien tiene algo contra mí, dígalo acá, de una vez. ¿En qué me han visto por ahí chueco, torcido, haciendo torcidos, que no le he pagado a alguien, que una cosa y la otra? Así les digo. Miren, todo el pueblo dijo: no, tú eres un ejemplo, ¿sí? Tú eres un ejemplo. Es una gran responsabilidad de un pastor. Y yo lo digo ¿por qué? Porque ¿bajo qué parámetro lo ve uno? Hombre, que usted, mi hermano, traiga a su familia para escuchar los mensajes de una persona, quiere decir que para usted esa persona puede ser una buena ¿qué? Influencia para su familia. Entonces miren la responsabilidad que tiene un pastor, la responsabilidad que tiene un presidente, que supuestamente debe ser el modelo ejemplar de ciudadano. Normalmente debía de ser el más respetuoso de las normas, aquel que no tenga multas de tránsito, aquel que tenga a su familia, que viva con su esposa, con sus hijos, y que muestre que hay testimonio en esa casa. Aquel que ha emprendido, que sabe lo que es un negocio, que sabe lo que es trabajar, que sabe lo que es guerrear la mano porque ha sido correcto y tiene fama de justo. Eso es normalmente lo que debería de ser una persona que dirige una nación. Pero escuchamos y vemos, ¿cierto?, a nuestro alrededor, y como lo decíamos al principio, mire, no busque, porque no hay creyentes lanzándose ahí. Si un creyente se lanza, el único caso que uno ve en la Biblia, ¿cierto?, y esos casos hermosos, es cuando es colocado José, por ejemplo. Por eso ese faraón del tiempo de José no es tipología del diablo. Tipología del diablo sí es el faraón en el tiempo de Moisés, que les persiguió. Pero en el tiempo de José, ese faraón lo que dice es: venga, usted reine después de mí. ¿Tipología de quién? Del Padre, de Dios Padre. Y lo coloca él para dirigir. ¿Por qué? Porque era principio. El diablo nunca va a colocar a una persona temerosa de Dios en un lugar de eminencia. Nunca. ¿Sí? Nunca. Es como lo que decimos aquí, hay veces de las fiestas, en ciertas fiestas. Hombre, el diablo no le va a hacer fiesta a Dios, nunca le va a hacer fiesta a Dios. Y es tan sencillo de entenderlo. Pero hay gente que todavía lucha con eso. No, es que... Entonces, mis hermanos, la invitación que Dios nos da por su palabra hoy es ese acto de responsabilidad que tienes hoy en nuestra nación, que tenemos hoy en nuestra nación. Simplemente sopéselo por la palabra de Dios y sepa lo que dice la Biblia. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Sigue, cambio, por favor. Dice la escritura allí: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sí? Entonces, mire el fruto, para que sepa con quién se mete, para que sepa qué persona va a acercar como futuro esposo, como futura esposa a su vida. ¿Sí? Entonces la invitación que nos hace el Señor, hermanos, es: vamos a pedirle a Dios primeramente para que entre nosotros la decisión sea correcta. Sabemos que hay un sopeso allí, pero tengo que decidirlo. No puedo yo decir, siendo cristiano, voy a avalar a alguien que de entrada ya me está diciendo: estoy a favor del aborto, estoy a favor de la adopción de niños de parte de parejas gays, estoy a favor del matrimonio igualitario que llaman. Hombre, no es, eso se llama incoherencia, ¿sí? Y ya saben que aquel que hoy es coherente le dicen: usted es extrema, ¿sí? Usted es retrógrado porque cree en la familia, porque cree en los principios de la familia. Usted es un retrógrado. En cambio nosotros somos progresistas. Nosotros somos del progreso, ¿sí? Entonces usted va viendo cómo le cambian los nombres
para que la gente no quiera estar en el grupo de los que aparentemente suenan a perdedores. Mis hermanos, coloquémonos sobre nuestros pies. Damos gloria a Dios por esta palabra, Señor. Es tu palabra, la que hemos predicado conforme a la Escritura. Para que por favor, Señor Espíritu Santo de Dios, tú nos convenzas de justicia, de juicio y de pecado. Nosotros nos encomendamos a ti, Señor. Yo te doy la gloria, te suplicamos una vez más. Bendice a mis hermanos en su entrar y en su salir. Pero también levantamos, Señor, esta breve oración en favor de nuestra nación, para suplicarte, amado Rey, que haya temor reverente en los corazones, y que todo lo que quiera traer anarquía, todo lo que quiera traer, Señor, amado Rey, violencia, todo lo que quiera traer divisiones, iras, contiendas, enojos, pleitos, se cancelen en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Tú has dicho en tu palabra que lo que atamos en la tierra se ata en los cielos, y lo que desatemos en el cielo, en la tierra, se desata también en los cielos para nuestro beneficio, papá. Hoy te pedimos, Dios mío, que tengas misericordia de nuestra nación, amado Rey, Señor, y que, como dice la palabra, tú tomas de lo vil y de lo menospreciado para glorificar tu nombre, Padre Celestial. Nosotros encomendamos nuestra nación delante de tu presencia, pidiéndote, amor, Rey nuestro, que vengan tiempos de refrigerio, que venga tiempo de canción, que venga tiempo de justicia, que venga tiempo de esperanza verdadera, que venga tiempo, Señor bendito Dios de la gloria, en el cual, amado Rey, como dice el himno de nuestra nación, el surco de dolores, el bien germine allá. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, y el mundo entero comprende las palabras del que murió en la cruz, papá. Hoy bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestro departamento, bendecimos nuestra ciudad, Señor bendito Dios. Bendita sea tu iglesia, Señor, que es columna y baluarte de la verdad, Señor. Recibe toda la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén.